Salmo 54, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal en Nehinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Y aquí Dios es el que me ayuda. Y el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar. Ayúdanos, nuestro Padre, a entender ese salmo, aplicarlo en nuestra vida. Damos gracias, Señor, que tenemos tanta confianza en ti, que podemos alabarte antes de que respondas a nuestras peticiones. Señor, danos esta fe y ayúdanos a siempre orar a ti con confianza. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones en este momento para recibir la predicación de tu palabra y saber que tú estás hablando a nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. En esos salmos, en esta sección del libro, los salmos que nos dan su contexto histórico en los títulos inspirados, podemos ser tentados a solamente ver esos salmos como registro histórico. Es un peligro cuando leemos cualquier parte de la Biblia, por supuesto. Podemos leer cualquier sección de la Biblia simplemente como un texto académico, algo que aprender, como en la escuela, para tener conocimiento para un tipo de examen futuro. Ese es siempre un peligro cuando leemos la palabra de Dios. Sabemos que no deberíamos leer la palabra así, pero a veces es una tentación. Pues qué interesante historia, no me aplica, pues ya voy a otra cosa. Eso no es generalmente un problema con los salmos, porque los salmos son tan emocionales y pues nos tocan la profundidad de nuestros corazones. Pero puede suceder, especialmente cuando en esos títulos inspirados sabemos exactamente la historia a que se refiere el salmo. La tentación puede ser: bueno, eso pasó con David, por eso él escribió el salmo, pero yo no he pasado por eso no me aplica. O podemos pensar: bueno, esto se aplica mucho más a David que a mí. No hay mucho para mí en esos salmos que se refieren a un evento en la vida de David hace miles de años. Obviamente sabemos que no es correcto pensar así. Pero ya que estamos en esa sección de varios salmos con sus contextos históricos, quiero que tengamos mucho cuidado a no pensar así. Porque entendemos sin duda que cada parte de la palabra de Dios fue escrita para nuestro entendimiento, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento, incluyendo este Salmo 54 que hoy vamos a estudiar. Este salmo y el siguiente, el Salmo 55, tratan con el tema de la traición. David siendo traicionado por su propia tribu en ese salmo y por un amigo íntimo en el siguiente. Por supuesto, hay aplicación en nuestro salmo de hoy para ese tema, cuando somos traicionados. Pero podemos tomar el contexto histórico de nuestro salmo de hoy y no solamente entender lo que David estaba pasando, no solamente entender cómo reaccionar cuando somos traicionados, porque ese salmo nos da principios generales, un patrón de cómo deberíamos orar en cualquier momento de angustia, cualquier momento de conflicto y tribulación en nuestras vidas, especialmente cuando se levantan contra nosotros otras personas, a veces en la misma comunidad de la fe, con lo que pasó con David en esta historia, o a veces los incrédulos, como ha sido el tema de varios de esos salmos anteriores. Entonces vemos aquí cómo acercarnos a Dios en tiempo de angustia, especialmente cuando otros nos tratan mal. Y todo está relacionado porque ya vimos en la lectura en Santiago 3, la lengua, el daño que puede hacer.
Y en la lectura de la ley, en el 9º mandamiento también vimos de no dar falso testimonio, no chismear, no hablar con otros de manera que les puede lastimar. Aquí también vemos algo de lo mismo. Personas a veces nos lastiman, se levantan contra nosotros, cristianos o incrédulos. En esta angustia debemos saber cómo acercarnos a Dios y cómo orar. Aquí vemos el contexto en el título. Dice David, vemos aquí lo que David escribió, que escribió ese salmo cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Ahora, que regresemos entonces a lo que estaba pasando en la vida de David en estos días. Recordamos lo que había pasado con David antes. Por ejemplo, en el Salmo 52, ¿recuerdan? Tenía que huir de Saúl, vivir en el campo, se acercó a una ciudad de sacerdotes para pedir comida. Un siervo de Saúl estaba allá y más adelante este siervo de Saúl, Doeg, traicionó a David, dijo a Saúl lo que había pasado y Doeg mató a todos esos sacerdotes menos uno. Esta historia termina en 1 Samuel 22. Vamos a sus Biblias a 1 Samuel 22 para que entendamos en dónde estamos aquí en la historia. Al final de este salmo es en donde encontramos a David diciendo al único hijo del sacerdote quien sobrevivió. Versículo 22 del capítulo 22 de 1 Samuel. Dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Es lo que estudiamos para el Salmo 52. Doeg usando su lengua literalmente para matar. David pasando por este momento de tristeza, de desánimo muy fuerte porque él ve que había ocasionado la muerte de muchas personas. Así termina 1 Samuel 22. Inmediatamente después leemos en capítulo 23, versículos 1 a 6. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las cenas. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a esos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí, con nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Aquí estamos en el contexto. David apenas había recibido las noticias que todos esos sacerdotes habían sido matados. La siguiente cosa que hace es que está preguntando a Dios si debería librar a esta ciudad, la ciudad de Keila, que estaba en Judá, eran los judíos, los israelitas, que estaban siendo atacados por los filisteos. Y Dios le dice que sí. Entonces David lo hace. En los siguientes versículos podemos leer, David va y ataca a los filisteos y gana. Y vemos hasta un poquito más adelante, en versículo 7, fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Entonces Saúl vio su oportunidad. Ahí está David, ya sé dónde está, no puede salir, entonces yo voy para matarle. Todavía está en este mismo problema de intentar escaparse de Saúl. Pues vemos que él huyó hasta el versículo 13, porque Dios le dijo, los habitantes de Keila lo van a entregar, te van a traicionar. Entonces David huye en versículo 13. En versículo 14 dice, se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces David tiene que huir de esa ciudad porque los habitantes le iban a traicionar y va al desierto de Sif. Estando allá, los habitantes de Sif sí traicionan a David y dicen a Saúl en dónde está. Versículos 19 y 20.
Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Aquí estamos entonces en el contexto del Salmo 54. Los habitantes de Sif, los sifeos, traicionando a David, diciendo a Saúl en dónde estaba intentando a esconderse del rey. Y fíjense que no dijeron: Saúl, él está muy cerca, si quieren venir para encontrarle. Ellos dijeron exactamente en dónde estaba: en las peñas de Ores, en el collado de Aquila. Estaban dando la ubicación exacta de dónde estaba David. Y David tiene que huir otra vez. Dios lo rescató. Vemos versículos 26 a 28 que Saúl no podía matar a David. Dios lo rescató. Pero David estaba huyendo porque estaba siendo traicionado. Okay, es el contexto. Es importante entender eso porque tenemos que ponernos en los zapatos de David y pensar en cómo se sentía en este momento. Primero, había causado la muerte de 80 y pico sacerdotes. Después estaba ayudando a una ciudad en Judá, librando la ciudad de los filisteos. Ellos le iban a traicionar. Después huye y está con otros, los de Sif, de la tribu de Judá, así como David. Ellos la traicionaron. Está huyendo en el desierto, en las cuevas, buscando a dónde estar para librarse de Saúl. En este contexto, David escribe nuestro salmo, el Salmo 54. Entonces, lo que podemos aprender es cómo orar a Dios en tiempo de angustia. Cómo orar a Dios cuando se levantan contra nosotros otras personas. Cómo deberíamos orar y cómo deberíamos esperar la respuesta de Dios en confianza. Esos son los principios que vamos a ver aquí. Entonces, primero, regresando al Salmo 54, vemos que oramos a Dios en tiempos de angustia basado en su nombre. David empieza el Salmo diciendo: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Fíjense por favor en el enfoque de David y lo que tiene que ser nuestro enfoque cuando oramos también a Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Nosotros naturalmente pensamos: Dios, sálvame porque no lo puedo aguantar más. Dios, sálvame porque no lo merezco. Dios, sálvame porque y cualquier razón. David no. David se enfoca en su Dios. Dios, sálvame por tu nombre. Esa es la razón por la cual baso mi oración. Pongo la base de mi oración en tu nombre, no en lo que quiero, ni en lo que necesito, ni en lo que merezco. Cuando hablo aquí del nombre de Dios, no es lo que simplemente usamos para que sepamos cómo llamarle. Dios tiene muchos nombres y muchos títulos y cada uno tiene un significado diferente y importante. Pero el nombre de Dios en la Biblia resume sus atributos. Cuando alguien habla del nombre de Dios se refiere a los atributos de Dios. Sabemos eso, por ejemplo, en Éxodo 33, cuando Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios dijo: sí, voy a pasar mi bien, mi gloria ante ti, proclamando mi nombre. Y es lo que Dios hizo. Dios pasó proclamando: Dios, Dios misericordioso, etcétera, etcétera. Y Dios enlistó sus atributos. El nombre de Dios se refiere a sus atributos, resume sus atributos, resume todo quién es Dios. En ese salmo vemos tres nombres o tres títulos: Dios, Señor y Jehová. Nuestro Dios es el Señor, es soberano, el gobierno sobre todas las cosas, y es Jehová, el único Dios vivo y verdadero, el yo soy, el principio y el fin, y el Dios de su pueblo. Entendiendo eso, entendiendo que el nombre de Dios no es simplemente lo que usamos para llamarle, sino resume sus atributos. Espero que podamos entender mejor por qué hay tanto problema en usar el nombre de Dios en vano.
Usar su nombre sin pensar en lo que estamos diciendo, porque su nombre refleja quién es. Su nombre refleja sus atributos. O podemos pensar en el problema de usar el nombre de Dios como vana repetición cuando oramos. Si repetimos su nombre tantas veces en la oración, que es obvio que no estamos pensando en lo que significa su nombre. Y lo que David enfatiza aquí en cuanto a los atributos de Dios es su poder. Sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. David quiere ser vindicado. David había sido traicionado por su propio pueblo. Ya vimos por los de esa ciudad de Kela que iban a traicionarle. Los de Sif también, de la misma tribu de Judá, así como David. Saúl pensaba que David era un traidor. Y eso afectó mucho a David, porque más adelante él dijo: ¿qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David está aquí muy lastimado, muy lastimado. Pero no pide venganza, pide la vindicación. Que Dios muestre que David estaba en lo correcto, que no estaba viviendo en pecado y haciendo lo que otros pensaban que estaba haciendo. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando nos atacan, cuando nos tratan mal, muchas veces lo que queremos es la venganza. Tenemos que ser honestos. La venganza no es de nosotros. La venganza nunca está en nuestras manos. Podemos orar a Dios por la vindicación. Pero hermanos, muchas veces no podemos defendernos. Y no deberíamos tampoco. ¿Por qué nos defendemos? Alguien nos habla mal de nosotros, a nosotros mismos, a otra persona. ¿Y qué es la primera cosa que debemos hacer? Pues defendernos. No es así. Defendernos. Hermanos, no es necesario. Y normalmente ni deberíamos. Dios está encargado de eso. Podemos orar por la vindicación, pero ¿para qué defendernos? Es puro egoísmo. No quiero que la gente piense mal de mí. Creo que fue Spurgeon quien dijo: pues lo peor que una persona piense de mí es mucho mejor lo que realmente soy, ¿no? Y yo soy mucho por lo que piensan de mí. Muchos piensan: no, porque piensan muy mal de mí, eres mucho peor de eso. Y yo también. Solamente por Cristo que continuamos adelante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué preocuparnos tanto? Pide a Dios, clama a Dios por la vindicación, pero no por la venganza. Y que no malgastemos tanto tiempo defendiéndonos. No es necesario. Dios lo hace en su manera y a su tiempo. Entonces, la primera cosa, cuando estamos en tiempo de angustia, siendo atacados por otras personas o cualquier angustia, lo primero es acercarnos a Dios en oración, claro, pero ¿cómo? Basando todo en su nombre. No porque no puedo aguantar más, no porque merezco mejor, simplemente: Dios, yo sé quién eres, mi Padre, un Dios perfecto en todos los atributos, por quién eres. Oye mi oración y sálvame de mi angustia. Después vemos que oramos a Dios en tiempo de angustia, rogando que nos escuche y diciéndole lo que está pasando. Rogando que nos escuche y diciéndole lo que está pasando. Es algo que vemos en muchos salmos, ¿verdad? Aquí en versículo 2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones o las palabras de mi boca. Así como Cristo oró un día en su tiempo aquí en la tierra, nosotros también sabemos que Dios siempre nos oye. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Pero los ejemplos bíblicos nos muestran muy claramente que es correcto pedir a Dios que nos oiga. Es difícil, porque decimos: si Dios siempre me oye, ¿por qué le pido que me oiga? Porque es el ejemplo bíblico. Lo vemos en casi todos los salmos. Dios, escúchame, oye mi petición. ¿Por qué? ¿Porque David estaba dudando de Dios? No, para nada. Eso es más para nosotros, para que estemos mostrando con las palabras de nuestras bocas: yo dependo completamente de Dios. Yo dependo completamente de Dios. Pero a veces simplemente: Dios, ayúdame con esto, y ni pensamos en nada más. Bueno, Dios, oye mi oración, escucha mi petición, porque sé que sin ti no puedo. No hay otra persona. ¿A dónde voy si tú no me escuchas? Entonces, empezando la oración así, mostramos nuestra dependencia de Dios y de su ayuda. Entonces nos sacamos a Dios,
rogando a Dios por su nombre, rogándole, pidiéndole que nos escuche. Eso no es falta de fe, sino muestra nuestra dependencia de Dios. Pero también aquí lo interesante es que David en el versículo 3, por ejemplo, dice a Dios lo que está pasando. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Obviamente David no oró de esta manera porque pensaba que Dios no sabía lo que estaba pasando. Pues así deberíamos orar también. Oramos de manera honesta a Dios. Que Pedro dijo que echemos nuestras ansiedades sobre Él, todas nuestras cargas. Si no debemos pensar, bueno, Dios sabe lo que estoy pasando, por eso no le digo nada. ¿No? Por eso cantamos, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Dilo a Dios, dilo a Cristo. No es que Dios no sabe lo que está pasando, pero por un lado es de mucho alivio decirlo a alguien. Lo que pasa o debe pasar entre nosotros, estás pasando por una tribulación muy fuerte, te alivia cuando ya dices a otra persona lo que estás pasando y no estás guardando todo para ti. Estás cargando todo, está muy difícil. Lo compartes con otra persona, pues tienes algo de alivio. ¿Cuánto más con Dios? Esa otra persona tal vez no te puede ayudar. Tal vez sí, tal vez no. Pero Dios, por supuesto. ¿Cuánto alivio decir en voz alta a tu Dios lo que está pasando en tu vida? Dios, estoy luchando con tal cosa, no sé qué hacer en esa situación, esas personas me están atacando, lo que sea la situación, cualquier angustia. Dilo a Dios. Dilo lo que está pasando. Porque sabemos que no solamente nos va a escuchar, sino también va a responder. David dijo, extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Ya vimos el contexto, esos hombres de Sif, los sifeos, que le habían traicionado ante Saúl. Muy interesante que David aquí usa el término extraños para describir a estas personas, porque muy técnicamente eran sus hermanos. Eran israelitas también, eran de la misma tribu de Judá, pero David los llama extraños, como no parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues por sus acciones mostraron que no importa lo que dijeron con sus bocas, eran extraños al verdadero pueblo de Dios. Y no solamente que se habían levantado contra David, no solamente que eran hombres violentos buscando su vida, sino lo más fuerte, David dijo, no han puesto a Dios delante de sí. Que significa que esas personas no tomaron a Dios en cuenta. Vivieron como si Dios no existiera, como el necio en el salmo anterior. Y sabemos que esa es la tristeza de la persona que no conoce a Dios. Y no simplemente que se levanta en contra de nosotros, que es lo que normalmente más nos duele. O no solamente no toman a Dios en cuenta en sus vidas. Rechazan a Dios y viven como Dios no existiera. Y ese es el juicio que van a recibir. Como siempre, cuando leemos algo así, la pregunta es si esto se aplica a alguien aquí. Si hay personas escuchando este mensaje que no han puesto a Dios delante de sí. Tú tienes otras prioridades en tu vida. Y Dios no está en primer lugar. Sí, lo que pones delante de ti es muy importante. Puede ser cualquier cosa, para muchos es su trabajo, o la misma familia, o la fama, o lo que sea. Pero lo que tú pones delante de ti es el enfoque en tu vida. Es lo más importante para ti. Entonces, ¿qué está delante de ti? Y me vas a decir, Dios, por supuesto. Pero tal vez no, tal vez sí, y oro que sí. Pero tal vez honestamente nunca has puesto a Dios delante de ti. Y no eres salvo. Tienes muchas otras cosas que hacer y Dios no es tu prioridad. O puede suceder para cristianos también, porque sabemos mejor y siempre estamos regresando a Dios en primer lugar, pero también siempre le estamos quitando para otra cosa. Y constantemente, cada día, cada hora, cada minuto, examinarnos, ¿dónde están mis prioridades? Como siempre decimos, no simplemente con la boca, con las acciones.
con los cambios en la vida que realmente muestran si hemos recibido esa transformación o no. Entonces, cuando estamos en tiempo de angustia, oramos a Dios basado en su nombre, primero, basado en quién es. Y segundo, podemos rogarle que nos escuche y podemos decirle lo que está pasando. Lo último que vemos aquí en este salmo es que oramos a Dios en tiempo de angustia, esperando la respuesta con confianza. Esperando la respuesta con confianza. Fíjense en la confianza de David en versículos 4 y 5. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Primero David reconoce quién es quien le ayuda. Es Dios. Dios está con ellos que sostienen su vida y Dios devuelve su mal a los enemigos. David, al final de cuentas, no está dependiendo simplemente de un ser humano para su ayuda. Es Dios. Dios está con él y Dios está con aquellos quien le ayuda. Así tenemos que orar, es lo más obvio, lo más básico, pero siempre lo voy a repetir porque olvidamos. Directamente a Dios, hermanos, cuando estamos en angustia. Directamente a Dios. No primero intentando nosotros, no primero con otra persona, primero con Dios. Y después esforzándonos, buscando ayuda y todo lo demás. Pero primero con Dios, porque es Dios quien nos ayuda. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios. Pero otra parte aquí que no quiero que malentendamos es que Dios no quiere tampoco que olvidemos que tenemos hermanos en Cristo, otros que nos pueden ayudar. Porque es muy, muy impresionante lo que dice aquí en el versículo 4. Y aquí Dios es el que me ayuda. Con esto estamos de acuerdo, ¿verdad? No tengo ningún problema. Dios me ayuda, claro. Y dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Por supuesto también Dios sostiene nuestra vida. Pero ¿cómo lo hace? A veces de manera directa, pero muchas veces usa a otras personas. Lo que dice aquí, otra vez regresando aquí versículo 4, está con los que sostienen mi vida. En el contexto de la historia de David se refiere a Jonatán. Si quieren regresar conmigo a 1 Samuel o nada más escucharme, en 1 Samuel 23, después de lo que pasó con David en Kela, sabiendo que le iban a traicionar, y antes de que iba a ser traicionado por los hombres de Zif, algo pasó. 1 Samuel 23, versículos 14 y 18. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Y entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Es lo que significa ser hermano en Cristo. Buscar activamente a tu hermano que está pasando por tribulación, angustia, y fortalecerle. Muchas veces lo hacemos aquí, todavía no completamente. Muchas veces somos tan egoístas y pensamos nada más en mis problemas. Y tenemos muchísimos, por supuesto, eso entiendo. Pero también los demás tienen problemas. Necesitamos ser como Jonatán con David. Y ser amigos verdaderos. Y ser hermanos en Cristo. Y abrirnos. ¿Y qué pasa cuando nos abrimos, hermanos? Podemos ser más fácilmente lastimados. ¿Y qué hacemos cuando somos lastimados? Nos cerramos. A todos. Y ya no queremos más. Y es la peor cosa que puedes hacer. Pues entonces, ¿quién te está ayudando? ¿Nadie sabe nada de tu vida? ¿No hablas con nadie? ¿Cómo te podemos ayudar? Aun si queremos ser como Jonatán, como David, ¿cómo podemos?
Que eso no significa que cada domingo pasa aquí al frente y dice todo lo que te está pasando. No es necesario. Necesitas por lo menos una persona en esta iglesia. Una persona. Tal vez dos. Con quien puedes hablar de cualquier cosa. Y en confianza. Para que ellos te puedan fortalecer tu mano en el Señor. Y para que tú puedas fortalecer a su mano en el Señor. Y así vamos a estar bien todos. ¿Sí? Porque aquí estoy para eso también y con gusto ayudo. Pero todos participan en el ministerio de la iglesia. Y regresando a nuestro salmo, es entender aquí, eso no significa que, entonces voy a otra persona en vez de Dios. Como dije, primero a Dios. Pero Dios está con tus hermanos, quienes te pueden sostener. Eso es muy importante. Tienes que preguntarte, ¿te permites ser sostenido por otros? ¿O piensas que puedes solo? ¿Intentes aguantar todo sin decir nada a nadie? Y entiendo que a veces parece que eso es mejor. Nada más tú y Dios saben. Pero en verdad eso no es una perspectiva correcta. Y yo entiendo muy bien por qué a veces no queremos hacerlo. Hemos sido lastimados. Aquí en esta iglesia, o en otra iglesia, en la misma familia tal vez. Y ya no queremos. Son heridas verdaderas. Y nos cuesta trabajo. Pero mientras continuamos con esta misma perspectiva, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Quién es que puede sanar todas las heridas? Es Dios. Y si Dios quiere usar a tus hermanos de esa iglesia para sanar esas heridas, entonces cuando oramos a Dios, necesitamos también estar abiertos a recibir el tipo de ayuda que nos manda, que normalmente se encuentra aquí en esa iglesia local. La otra parte de la confianza de David que vemos aquí es que ora que sus enemigos reciban las consecuencias por sus acciones. Dice que el mal devuelva a ellos, que Dios los corte por su verdad. Otra vez vemos que no está pidiendo venganza, sino lo que ellos merecen. Si ellos no toman a Dios en cuenta, se rebelan contra Él, entonces merecen el juicio de Dios por sus pecados. Ahora, cuando oramos así, que tengamos mucho cuidado también, porque podemos orar así y verdad pensamos que yo quiero que esta persona vaya al infierno porque me ha lastimado tanto. O no queríamos esto, pero a veces así lo pensamos. O pensamos en ciertos incrédulos en autoridad del país y pensamos el infierno es lo que merecen, entonces voy a pedir a Dios que le corte en su verdad y le mande a donde merece. Nada más recuerden que tú también mereces lo mismo. No es mejor que nadie. Entonces cuando oramos que Dios devuelva el mal a esas personas y que los corte en su verdad, primero oramos por su salvación. Porque antes merecíamos que otra persona orara eso sobre nosotros. Y Dios tuvo misericordia y nos salvó. Eso primero. Que Dios salve a esas personas rebeldes en contra de Él. O cristianos tan desviados. Que Dios los salve, que Dios los regrese. Pero si no, que Dios actúe conforme a su carácter y que los juzgue en su verdad. Pero nunca con esta actitud de me gusta ver el castigo de otra persona o el juicio de otra persona. Porque nosotros merecemos lo mismo sin Cristo. Y tal vez lo más impactante de este salmo, terminando en los últimos 2 versículos, es la esperanza de David. Basado en su confianza en Él. Versículos 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y digo, es la parte tal vez más impresionante del Salmo. Y es algo que hemos visto en otros salmos también, cuando David da gracias a Dios antes de recibir la respuesta.
Está agradeciendo a Dios por la respuesta que va a recibir, aunque no sabe exactamente cómo y cuándo. Eso es difícil. Es muy fácil para nosotros agradecer a Dios después de que responde a nosotros. Gracias Dios por lo que he hecho. Yo he visto la respuesta. Tú me has librado. Estamos bien ahora. Gracias. El ejemplo bíblico es más difícil. El ejemplo bíblico es dar gracias a Dios antes de que Él responda a tu petición. Gracias por lo que vas a hacer. Lo que pasó aquí, primero habla de un sacrificio voluntario. Hay diferentes tipos de sacrificios, ¿verdad? Sacrificio por el pecado, sacrificio por un voto, o como en este caso, un sacrificio voluntario. Normalmente el sacrificio voluntario era algo ofrecido después de que Dios hubiera dado algo a la persona, hubiera respondido a la persona. David aquí va a sacrificar antes. También dice, alabaré tu nombre Jehová porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Hermanos, todavía no había sido librado. Mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, todavía no la habían visto. Pero confiaba tanto y esperaba tanto que podía orar así diciendo, Dios, gracias porque ya lo has hecho. No lo he visto todavía, pero lo has hecho. Ese es nuestro reto. Porque como iglesia creo que hemos crecido hasta el punto de cuando Dios hace algo, le damos gracias. Creo que eso ya hacemos. El reto es darle gracias antes de que lo haga. Gracias Señor porque me has librado. No estoy librado, todavía estoy en la angustia, pero Dios lo has hecho. Nada más falta tiempo para verlo. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que es lo que nos cuesta trabajo. Pero esa es confianza, esa es fe bíblica. Esa es confianza bíblica y verdadera. Alabar el nombre de Dios antes de ver la respuesta que estás buscando. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estamos alabando a Dios antes de que responda a nuestras peticiones? Es muy difícil. Pero es posible. Y es el ejemplo bíblico. Que alabemos a Dios, que nos regocijemos en la respuesta que sabemos va a venir. Entonces, ¿estás en angustia? Tal vez traicionado por alguien, un incrédulo, un cristiano. Personas se han levantado para atacarte, o así parece. O estás en cualquier tipo de angustia, cualquier tipo de dificultad. Aquí vemos cómo orar. Acércate a Dios en oración, pasando lo que pides en su nombre, en quién es, no lo que tú mereces o pides. Lleva tu problema a Dios. Dile lo que está pasando en tu vida. Háblale honestamente porque Él sabe. Dile. Y nunca pienses que Dios no te quiere escuchar. Pero no es tan importante, no es algo seguro que Dios tiene mejores cosas que hacer. ¿No? Dios no tiene mejor cosa que hacer que escucharte. Qué impresionante, ¿no? No hay otra cosa que Dios espera estar haciendo en vez de escucharte a ti. Porque es un padre. El problema es que hemos sido padres muy malos, algunos de ustedes, padres hasta abusivos. Y cuando leen la Biblia que Dios es un padre, que nosotros no quiero. Padres no. Pero ¿qué tipo de padre es Dios? Perfecto, amadoso, disciplina sí, pero en amor. Si entiendes quién es tu Dios, puedes acercarte a Él con tanta confianza. Y Dios, oye mi oración, sálvame, ayúdame. Es lo que estoy pasando y no sé qué hacer. Gracias por responderme, porque sé que voy a recibir esta respuesta. Ese es el patrón, hermanos, cuando estamos en cualquier tipo de angustia. Y recuerda que Dios puede responder sus peticiones porque Cristo entiende.
Es difícil porque pensamos, pues Dios no entiende lo que estoy pasando. Es cierto que Dios el Padre nunca bajó para estar aquí en la tierra, pero su Hijo sí. Y si entendemos quién es el Dios Trino, entonces Dios sí entiende. Porque leemos ese salmo y pensamos en nosotros, ¿verdad? También se han levantado contra mí, han hablado mal en contra de mí. Está bien, aplicación para nosotros, pero primero, ¿quién cumplió ese salmo? Todos los salmos hablan de Cristo. Porque si pensamos en la vida de Cristo, pues, ¿quién tenía más personas levantadas contra Él? ¿Quién tenía más hombres violentos buscando su vida? Los líderes religiosos y al final todo el pueblo, toda la multitud judía. Eso describe lo que pasó Cristo perfectamente. Hombres se levantaron contra Él, hombres violentos buscando su vida y le mataron. Tenía éxito en ese sentido. Pero Cristo también sabía cómo orar a su Padre. Dios, oye mi petición. Y aunque Dios permitió su muerte, también le resucitó. Dios no dejó a su Hijo en la tumba. Cuando Cristo también oró conforme a este salmo, confiando en su Dios y sabiendo que Dios iba a responder, pues Dios sí respondió. Y Dios libró a su Hijo. Le resucitó. Ahora está Dios el Padre intercediendo por nosotros. Y Él dice a su Padre, ya entiendo a mi hijo allá abajo. Yo entiendo a mi hija allá. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que significa cuando se levantan contra ellos. Entonces Él toma tu oración y la presenta en su Padre de manera perfecta. Y así sabemos que Dios responde. No porque oramos bien, no porque siempre actuamos bien, sino porque Cristo intercede perfectamente. Es la única confianza. Es la confianza más firme que podemos tener. El Padre escucha a sus hijos. Y sabemos eso porque siempre escucha a su Hijo. Entonces tenemos esta confianza en nuestro Dios. Podemos ser traicionados por personas muy cercanas. Podemos sentir como que todo el mundo se ha levantado contra nosotros para causarnos daño, para lastimarnos. Podemos pasar por tiempo de angustia en muchas maneras. La confianza es que tenemos a uno quien no nos puede abandonar. Uno quien siempre está a nuestro lado. Él no puede fallar, es imposible. Por eso le alabamos y confiamos en Él aún antes de ver la respuesta, porque sabemos quién es nuestro Dios. Pedimos debido a sus nombres, sus atributos, le decimos lo que está pasando y después cuando terminamos la oración le damos gracias que ha respondido a nuestra oración. Entonces tenemos que terminar pensando si en realidad tenemos este tipo de confianza en nuestro Dios. ¿Qué tipo de confianza tienes en Dios? Pues se ve en tus oraciones. ¿Qué haces cuando estás en tiempo de angustia? ¿Te callas? ¿Te desanimas? La respuesta correcta es orar. Orar sí, conforme al patrón de ese salmo y muchos otros. Habla con Dios, dile lo que está pasando y confía en Él. El hecho de que Dios no te puede fallar ni abandonar es seguro por Cristo. Si tienes a Cristo, tienes esa confianza. Si no tienes a Cristo, eso es primero. Necesitas ser librado de tus pecados antes de ser librado de tus angustias. O si alguien aquí en ese momento no está pasando por un tiempo de angustia, pues da gracias a Dios. Pero también prepárate, porque vienen esos días. Prepárate para el futuro. Y ahora todos nosotros, si estamos pasando por angustia o no, que oremos los unos por los otros. Por aquí muchos sí están pasando por angustia. Y necesitas buscar activamente a quién ayudar, a quién sostener. Y orar siempre. Porque podemos. La oración no es la última cosa que hacemos después de que nada más ha funcionado. Es lo primero. Porque Dios responde a nosotros sus hijos. Vamos a orar.
Damos gracias, nuestro Padre, que tú respondes a nosotros en tiempo de angustia, que podemos orar a ti, no basado en quiénes somos ni en lo que hacemos, sino basado en quién eres, en lo que tú has hecho. Oramos basando todo en Cristo, en su obra por nosotros, que Él sufrió, pero también ganó la victoria para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que vayamos directamente a ti en tiempo de dificultad, y después que también nos muestres con quién más podemos hablar, porque también sabemos que tú estás con los que sostienen nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que en nuestra iglesia que podamos aprender eso. Damos gracias por mucho crecimiento que nos has dado a través de los años. Permitimos, Señor, que esta parte todavía nos cueste mucho trabajo, porque hemos sido muy lastimados y no queremos abrirnos para otras personas. Y no queremos admitir a veces que estamos mal y no queremos compartir lo que estamos pasando. Y te pedimos, Señor, que podamos reconocer que estamos perdiendo un medio que nos has dado para nuestro bien. Que por supuesto tú eres suficiente, pero tú usas medios. Tú usas a tu iglesia y te pedimos, Señor, que podamos crecer más así, unidos y con la confianza para hablar los unos con los otros y orar los unos por los otros y así ayudarnos y ser usados por ti. Señor, anímanos con tu palabra, te pedimos, fortalécenos. Te pedimos que en esta semana, si estemos pasando por cualquier angustia, que recordemos lo que estudiamos en este salmo, que podamos ir directamente a ti. Gracias por tu palabra y por la confianza que podemos tener en ti. Y oramos en nombre de Cristo. Amén.